Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Como les había prometido, hoy vamos a tener una entrevista con una terapeuta holística colombiana, su nombre es Melissa Monroy, y estoy esperando que se conecte en cualquier momento. Em, bueno, dice que la espere. Igual se las puedo ir presentando en lo que llega. Ella trabaja principalmente con la decodificación y trabaja también con honguitos, pero lo más interesante es cómo ella ha podido sanar diferentes temas personales a través de la medicina sagrada. Mm, Muy bien, vamos a invitarla, creo que ya está por acá. Compartir. Ah, Antaratma, vamos a buscarla por su nombre espiritual. Ay. Y bueno, le estoy diciendo que debe ser desde su celular porque si no, no va a poder conectarse. Hola Kelly, buenas noches, ¿cómo estás? Ya a punto de empezar la entrevista, solamente que se conecte Mel, tiene algunos problemas técnicos, pero no tarda. Es bien interesante el camino del terapeuta y ya nos va a contar justamente cómo es que empezó incursionando en este tema de lo espiritual. No estés viendo, mamá. No estés viendo. Creo que ya llegó. Creo que ya llegó. Así que vamos a... Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los que se van incorporando. Bienvenidos. Es un gusto. Ya te vi, pero no te veo en la posibilidad de agregarte. Y eso es porque quizá estás desde un dispositivo que no es celular. Olvidé comentarte que deben de ser compatibles los dispositivos y tendrías que estar desde un celular. Si no estás desde tu celular, no nos va a dejar conectar. Así que, por favor, conéctate. Ya te vi, Meli, pero si no te conectas desde el celular, no me va a permitir. A ver, creo que ya. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Por aquí me vas a terminar de conocer. Bueno, voy a esperar a Meli que se conecte desde su celular. Mm, ok, muy bien. Sí, porque no son compatibles, Mel, si no te conectas en el celular. Ya me pasó en alguna transmisión, yo también quería conectarme desde otro dispositivo y no podía hasta que ya abrí el celular y desde ahí ya son compatibles para poder conectarnos. Ok. Mm. Ah, ya te vi. Perfecto. Ay.
Acción. Bueno, ya te puse agregando. Ya vi que me mandaste la invitación, pero igual yo ya te había agregado. Así, perfecto. Bueno, estás adentro, pero el video creo que está fallando porque te ves oscura. ¿Me escuchas, Mel? Ok, ok. Hola Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, bienvenidos sean a este espacio. ¡Ay, sí, ya! Epa. Ok, y ahora pon tu cámara porque te veo en negros. Yo no te veo, Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. pero yo no te veo. Yo veo tu pantalla negra, oscura. Ah, sí, también. ¿Cómo Sí. crees? Bueno, estoy teniendo la transmisión también en mi página de Facebook y te ves bien y me veo bien. Si quieres hablarle a la pantalla en negro, eh, ten la seguridad, ten la seguridad de que nos estamos viendo. Bueno, si nos pueden comentar si nos estamos viendo en sus dispositivos ambos o si nada más me ven a mí o si solamente ven a Meli. Sara, buenas noches. Erika, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, no me voy a presentar porque los que están aquí ya me conocen. Sin embargo, Mel viene ahorita de visita para ser entrevistada, así que primero díganme, por favor, escríbanme en interno o como quieran, si pueden ver a Mel. Ah, dice que sí se ven, que nos vemos los dos. Gracias, Kelly, gracias, Andy. Súper, Ok, súper. ok, entonces vamos a hablar, porque yo también te veo en negro, nada más te veo en la otra pantalla. En mi computadora sí te veo, pero en mi celular no, te veo en negro. Es muy chistoso eso, Sí, pero yo, bueno, yo tampoco te veo en el celular. una pena. Bueno, ya me verás en la repetición. Vamos a iniciar, Mel. Como si te pueden ver, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, ahí también siguen confirmando que nos vemos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Melissa Monroy. Digamos que Carlos y yo hemos tenido también diferentes encuentros. No sé si de pronto han tenido como esa oportunidad de estar un poco más conectados con otros conversatorios que hemos tenido. Pero bueno, yo soy una persona decodificadora, soy una mujer decodificadora, hago acompañamiento terapéutico, no solo a un nivel conversacional, sino también con herramientas de meditación, de presencia, de conciencia. Y adicional, hago acompañamientos netamente terapéuticos en toma de honguitos, en macrodosis y en microdosis. Entonces, pues aquí estamos como para compartir un poquito más, digamos que la historia de todo este proceso y de dónde ha surgido. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, muchísimas gracias por conectarse y la idea es que sea un espacio súper enriquecedor donde todos acá aprendamos, nos conectemos un montón. Y bueno, Carlitos, gracias siempre por estar ahí pendiente. Bueno, pues gracias a ti por venir ahora de visita en este espacio que van a ser bien recibida. Le pido a las personas que nos estén viendo en directo y a las personas que luego se conecten, que abran su corazón y su mente, que simplemente respiren y que dejen que esta hermosa energía de esta pequeña gran maestra los impregne. Bueno, pues entrando en materia ya directamente, Mel, ¿cómo fue que empezaste tu trabajo como terapeuta? Cuéntanos ese background. O sea, evidentemente
llegaste a tomar tú sesiones, tú comenzaste tu proceso de sanación, de hacer conscientes varios aspectos de tu vida. Esa parte, de alguna manera, la hemos platicado en tus plataformas. Sin embargo, quisiera que entráramos en materia directamente. ¿Cómo empezaste el camino como terapeuta? Bueno, pues digamos que algo que hemos conversado un poco es que desde muy pequeña siempre me gustó mucho el tema de servir, del servicio. Siempre lo busqué desde el colegio. Estaba como en los grupos que íbamos o a fundaciones o a jardines de niños que no tenían como, digamos que un presente tan chévere, tan estable, tan bonito. Y siempre me gustó como esa parte de servir, de ir a repartir luz, de un abrazo, una mano amiga, una actividad diferente. Sin embargo, como que nunca encontraba el espacio donde me sintiera libre o completa. Entonces lo estoy buscando de muchas maneras, desde pequeña, con personas, con animalitos. Incluso estuve como en un grupo también católico que lo que me gustaba era el servicio, pero seguía sin encajar mucho. Ya cuando comenzó todo este proceso de mi despertar de conciencia, empezar un proceso en mí, sentí que esa fue la llave que me dio como una abertura a un panorama totalmente diferente, más real, más consciente, más desde la perspectiva de quién era. Y cuando uno tiene una experiencia que de verdad te transforma, de verdad te llena, te lleva a resultados de dejar de tomar medicamento, de dejar de depender de los demás, de amarte, siento que es una oportunidad muy bonita para empezar a compartir ese conocimiento. Entonces, como que había adquirido tantas herramientas donde mi primera paciente literal fui yo, porque no encontraba solución ni con psicología, ni con psiquiatría, ni en la iglesia, en ningún lugar. Entonces dije, bueno, yo quiero brindarle también a las personas un espacio, una herramienta en donde puedan ser ellos mismos, donde no haya juicio, donde haya amor, donde no hayan límites y más bien que haya una expansión de conciencia y dentro de esa esencia misma uno va resignificando muchas situaciones. Entonces, a partir de la primera toma que yo había tenido, me vinculé con un grupo que me acompañó un montón, que son, mejor dicho, se los súper recomiendo también, que me ayudó mucho en mi proceso. Sin embargo, pues yo empecé en mi vida privada a tener un proceso de separación porque yo vivía con mi pareja y ellos en todo este tiempo que me hicieron como ese soporte emocional también, justamente estaban buscando una persona para que les colaborara como con el tema de las meditaciones guiadas, porque a ellos ya había empezado un proceso de estudiar, de leer, de meditar, y así empezó de a pocos. Entonces empecé a acompañar en estos procesos grupales, dictando meditaciones, previo a que empezara como todo el viaje de las personas, y de a poco las personas me fueron buscando. Entonces fue como, quiero conversar contigo o me hacían preguntas y simplemente en mí había una conexión profunda con la persona y profunda como con ese campo de conciencia súper fuerte, que lo que hacía era ver el trasfondo de las situaciones. Muchas veces nosotros estamos como un poco acostumbrados a ver lo superficial de la situación y de pronto nos quedamos un poco en ese estanque o en esa perspectiva. Sin embargo, la vida es mucho más profunda que eso y con diferentes herramientas también lo aprendes. Entonces, de una u otra manera, cuando empezaba a conversar con las personas, empezaba a tener como un traductor en la cabeza, como un mapa, un esquema en donde se empezaba a juntar lo que la persona me contaba junto con los patrones de comportamiento, de dónde se repite esta emoción, de qué quiere decir. Entonces empecé a leer demasiado a las personas, pero digamos sin un esfuerzo, sino que fue muy genuino. Empecé a compartir más en este tipo de acompañamientos grupales, entonces ya no era solo la meditación, sino que de alguna u otra forma las personas querían como tener ese momento de conexión conmigo y de alguna u otra forma me bajaba la información precisa que la persona necesitaba para empezar a ampliar un panorama diferente y decir como,
oye, no lo había visto de esta manera y tienes razón, o sea, si lo veo desde acá, entonces claro, empezaban a haber profundos impactos de sanación como mucho más conscientes, mucho más contundentes y más allá, cuando estos acompañamientos empezaron a crecer y pues empezaron a hacer como sesiones privadas y pues yo iba del lado de mi mentora también, que es una persona fantástica. Este proceso empezó a ser muy bonito porque entonces esa capacidad que tenía no solo de conectar con las personas y de ver la profundidad del contexto de lo que me contaban y como que conectar directamente con su alma, también dio la posibilidad de que en estos acompañamientos de honguitos en donde daba ese servicio, muchas veces cuando tú haces plantas de poder, y en específico también cuando haces honguitos, puedes tener sensaciones o emociones físicas o visiones también que vienen de la metáfora, o sea, no es literal tal cual lo que estás experimentando, pero lo que sí es que eso que estás vivenciando también trae un mensaje de la medicina. Entonces, claro, una vez empezó esta capacidad, también empezaba a ver el trasfondo de los mensajes que te daba la medicina. Entonces, no era coincidencia que de pronto sintieras en ese momento como un poco de congestión, que no pudieras respirar bien, sino que cuál era el tema que te asfixiaba. Entonces empezábamos como empezar a comprender esto de una manera más literal para que el mensaje de la medicina fuera aún más contundente, que siento que es lo más importante. Entonces, claro, aún me empezó a apasionar un montón más, empecé a estudiar más, a leer más, y en esto cuando empecé a estudiar terapia holística, tuve una conversación con mi profesor, porque, bueno, yo sí quiero dar un contexto acá y es que todos tenemos la puerta del universo dentro, todos tenemos la respuesta de absolutamente todo dentro. Sin embargo, es cuestión de la conexión suficiente contigo y la atención para tener una puerta de acceso directa a. ¿Y por qué lo digo? Porque me empecé a dar cuenta que cuando estaba en clase, habían diferentes formas de hacer terapia y hay una manera que se llama terapia de codificación, que cuando el profesor le empezó a explicar cómo se maneja, yo caí en cuenta, pero eso era lo que yo hacía, sin saber que se te llamaba terapia de codificación, sin saber que había unos temas como puntuales, paso a paso, era algo innato que ya estaba. Entonces, claro, cuando yo conversé con el profesor, le decía, casualmente las personas con las que yo converso como en este tipo de encuentros que tenía grupales y demás, justamente encontramos como esos patrones de comportamiento, pero no es solo encontrarnos, sino es ir a la raíz de donde se originan. Entonces, O sea, cuando encontramos la raíz, tú ya lo hacías, perdón, tú ya lo hacías empíricamente sí, antes de ir a tu curso de codificación, ¿cierto? sí, Perdón que te interrumpa, que haga una pausa. Ustedes deben de saber que a Meli le hago una pregunta y ella se puede aventar un podcast, o sea, pero literal de 1 hora. Entonces, regularmente cuando ella comparte conmigo, la debo estar interrumpiendo es cierto, para hacerle la siguiente pregunta. Si no, se me corre como hila de media. es cierto. Como le iba a Bueno, decir. aquí empezó. Bueno, ok, tenemos que en esta primera etapa, según como lo entendí, en esta primera etapa, tú pues prácticamente estás como en un grupo y en ese grupo las personas naturalmente se empiezan a acercar a ti. Tú platicas con ellas y ellas se comienzan a sentir mejor, ¿no? Tú en esta experiencia que has tenido, pues puedes compartir con meditaciones y de pronto vienen también como técnicas que tú ocupas para que ellos vayan como haciendo conscientes algunas cuestiones. Pero eso es parte del proceso de sanación, es decir, el que ellos se den cuenta, pero a veces el darse cuenta per se no implica que ya tengan la sanación, es decir, que ya hayan integrado todo aquello desde la causa, desde la raíz misma para obtener la sanación. Entonces, tú empiezas no sé si los honguitos vienen después o si en ese fue simultáneamente. Ahí entendí que era simultáneo, pero no sé si era que después los empezaste ya a incorporar y luego viene la decodificación. Cuéntame ahí un poco cómo estuvo el orden.
Bueno, sí, primero fue hacer este tipo de meditaciones guiadas y fue simultáneo porque eran los encuentros de los honguitos. Ajá. Entonces, digamos, las personas consumían los honguitos, los niños santos, y después de esto ya se acostaban y yo empezaba a guiar una meditación para O- relajar, para conectar, inducir el viaje. Y ahí fue cuando empezaron como este tipo de conexiones que las personas se sintieron como en esa confianza y de alguna u otra manera me bajaba mucho la información. Ya ok. tiempo después fue que empecé a tener estos encuentros uno a uno de decodificación y Mm. ya tiempito después empecé a tener como no solo los encuentros grupales, sino ya empezar a tener como tipo de estos acompañamientos con los ojitos, pero de forma privada. Ok, perfecto. Entonces, a ver, profundiza un poco más en lo que es la decodificación. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo lo llevas a cabo? Así explicadito un poco como si fuera un taller. Listo. La terapia de codificación es básicamente la comprensión de tu presente bajo lo que estás proyectando en tu inconsciente. ¿Qué es lo que Ok. pasa? Nosotros a nivel inconsciente estamos accionando todo el tiempo en un piloto automático, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando no ponemos la suficiente atención dentro de nosotros, o sea, no estamos presentes, no validamos nuestro sentir, no nos escuchamos, nuestro inconsciente lo que empieza a hacer es a reflejar todo esto que llevamos dentro en un contexto externo. Por eso cuando nos dicen que nosotros creamos nuestra realidad, es muy cierto, ya que no es coincidencia el tipo de personas con las que te relacionas, el tipo de contextos que te desarrollas y las mismas situaciones que te dejan las mismas sensaciones y emociones una y otra vez, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que como no estamos poniendo la suficiente atención dentro, ni tampoco en nuestro contexto, entonces también empieza otra situación, y es que empezamos también a somatizar en nuestro cuerpo. Llámese virus, llámese alergia, llámese enfermedad, llámese cáncer. Entonces nosotros muchas veces no prestamos atención y decimos como no, si es que hay un virus por ahí que le está dando a todo el mundo, pero incluso ese pequeño virus que le está dando a todo el mundo tiene una razón de ser cuando entra en ti, porque nosotros somos más que físico y más que biológico. Realmente todo va conectado desde los tres niveles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esta terapia de codificación? ¿Cuáles tres Bajo ese niveles? ¿A presente. qué tres niveles te refieres? Ah, claro, porque entonces está tu cuerpo físico, está tu mente y está tu plano espiritual. Entonces están los tres en donde si no hay una sinergia, imagínate, vamos funcionando y creando escenarios y resultados diferentes en nuestra realidad porque estás queriendo tres cosas al mismo tiempo que no van como en la misma frecuencia, ¿sí? Ahí hay una desconexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a presentar todo este tipo de contextos, lo que hace la terapia de codificación es que a medida que la persona quiere no controlar, quiere trabajar un aspecto en específico, es donde empezamos a escuchar a la persona o digamos la metodología que uso yo, que ha sido también de manera empírica, que era lo que hablamos en un principio, después estudio más al respecto. No. Lo que hago yo es justamente decir, bueno, ¿cuál es el punto a trabajar de la persona? Y desde ahí ella me empieza a contar de su contexto y según la información empiezo a realizar un tipo de preguntas. Se puede ver como una terapia muy común, pero no es así, porque en ese tipo de preguntas, mientras que la persona va dando la información, realmente me está dando la respuesta de todo. Porque si estoy tan presente en el momento, tan atenta en el momento, bajo toda la información que normalmente una persona vería superficial de un contexto, yo estoy viendo la raíz de ese mensaje. Entonces, en la raíz, yo ya estoy comprendiendo los patrones que está repitiendo la persona, esas emociones que se vienen presentando una y otra vez y que se viene buscando o que se viene manifestando esa necesidad que tiene la persona en los diferentes contextos.
Entonces, Sí. lo que me da a mí esa información es empezar a conectar desde atrás cuándo fue que se empezó a generar, cuándo fue la primera vez que empezaste a generar ese bloqueo, ese dolor. Así que de una manera muy responsable llegamos al asunto de la raíz, sabiendo obviamente de qué manera le pregunta a la persona sobre qué temas y yendo conectando punto por punto. Cuando llegamos a la raíz, entonces comprendemos realmente de dónde se viene originando esto que vives en el presente. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vivimos contextos en donde la lección todavía no fue aprendida, comprendida, lo sigues repitiendo. Por eso sigues teniendo los mismos resultados en tu pareja tóxica, por eso sigues teniendo los mismos resultados en cuanto a tus alergias, en cuanto a tus sueños y pesadillas. Todo viene del inconsciente. Entonces, cuando encontramos esta raíz, tenemos un punto de origen para empezar a trabajar ahí. Ok. Hay diferentes tipos de herramientas según necesite la persona. ¿Sí? Ok. Eh, Meli, voy a volver a interrumpir, perdóname, ya sé que estás inspirada, que las traes contigo, pero es importante hacer esta acotación porque de pronto me cae la información y, por ejemplo, una de las enseñanzas o la enseñanza top de un maestro espiritual como es Siddhartha Gautama, ya después Buda, ¿no? Ya que se iluminó, habla de las 4 nobles verdades. Entonces, la primer noble verdad es el origen del sufrimiento. Entonces, cuando tú notas, pues que estás sufriendo, que te duele, que estás enfermo, etcétera. La segunda es la causa del sufrimiento. Esa es otra de las nobles verdades. La tercera son los métodos para la cesación del sufrimiento y la cuarta es la cesación del sufrimiento. Entonces, todo el proceso que me lo estás explicando aquí es como desarrollar justamente las 4 nobles verdades. Entonces, me estabas hablando tú de las herramientas. Entonces, por favor, continúa. Perdón que te haya interrumpido, Mira, pero se me no, hizo ¿sabes? importante. La verdad me encanta que hagas eso porque no lo sabía. Bueno, bueno, ya. O Y eso sea, acabamos de invitar. mucho de lo que hemos conversado, que le comentaba a Carlos, es como hay situaciones en contextos que se van desarrollando y que ya Sí, después cuando leo el libro o cuando veo la información se hacía de esa manera o se había sí, descubierto sí. o se había patentado, pero yo ni idea, o sea, es como que nace, nace. Vuelvo y digo, conscientemente todos tenemos la respuesta adentro, es nomás cuestión de Correcto. presencia. Y bueno, Sí. entonces, cuando encontramos la raíz, encontramos la causa, esas necesidades insatisfechas, también da una brecha de oportunidad para empezar a hacernos responsables de, ¿sí? Ajá. Entonces, es un espacio donde empezamos a crear conciencia. Una cosa es como el personaje que tuvimos que crear desde niños para ser cuidados, que no le empezamos a creer tanto, que hay una Ajá. identificación muy fuerte con ese personaje y con lo que los demás deberían hacer para yo estar bien. Y de la misma forma que tú te amoldas a los demás para que ellos estén bien, pues es la respuesta que esperas. Entonces empezamos a hacer un trabajo de separación entre el personaje y el espacio desde la conciencia, desde ese observador. Y hay diferentes herramientas. Sí, claramente, como que con todas las personas conversamos mucho el empezar el proceso de la meditación. Sin embargo, este proceso de meditación mmm, se empieza desde un panorama de empezar a crear conexión y conciencia con uno mismo para conocerse y desde ahí se va elevando hasta el ser y el estar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros nos desarrollamos en estos contextos en donde vamos por aceptación, en donde tenemos que hacer lo que dice la familia, los amigos, la pareja, hay una desconexión tan fuerte con nosotros que la pregunta estrella que siempre le hago a una persona como en sesiones, como, bueno, y cuéntame, ¿tú quién eres? Y siempre o hay una descripción desde lo externo o características que tampoco de pronto reconfortan a la persona, pero no hay algo más allá trascendente de la esencia, sino netamente del personaje.
Entonces, estas herramientas para empezar desde cero en una meditación y en una conexión con uno es justamente empezar a conectar de una manera cómoda con tu vulnerabilidad, porque Mm, nosotros solimos omitir mucho la alarma de lo que sentimos cuando es un poco incómodo, y más cuando nos dicen que debemos ser fuertes y ser como que esa pared de soporte. Entonces acá realmente lo que empezamos a hacer es desestructurar tantas creencias que mm. ni siquiera son nuestras, sino que las apersonamos porque fue lo que nos dijeron toda la vida. Entonces en estos espacios tienes la oportunidad para aberturar, para romper y empezar a crear lo que tú realmente quieres experimentar y desde realmente darle el valor a tu sentir, hacernos cargo de esos vacíos. Entonces, este acompañamiento terapéutico no es para que tú estés toda la vida en sesión, sino que es para que tú mismo aprendas a autogestionarte, a sentirte, a acompañarte, a amarte, a abrazarte y a empezar a desarrollar este rol de observador. Porque, ¿qué es lo que pasa? En nuestra cabeza pueden haber muchos pensamientos. Sin embargo, nuestra cabeza no es un problema como tal. El problema, entre comillas, viene siendo cuando nos identificamos con esto que venimos pensando, cuando nos metemos en el rol de la película. Entonces, en estas terapias y con estas meditaciones, empezamos a desarrollar ese rol de observador para empezar a crear conciencia sobre ti. Tú mismo empiezas a crear conciencia sobre tus patrones de comportamiento, que incluso una maña pequeña, que es un hábito que suele repetir, sea bueno o no, porque pues lo bueno y lo malo es relativo, te está dando información. Todo el tiempo lo que te sucede, aunque sea pequeño, son mensajes que tú mismo te estás enviando. Y esto te da la oportunidad de empezar a comprenderlos y de empezar a expandir más y más esta experiencia de la vida y estas enseñanzas. Entonces realmente es un proceso demasiado bonito, demasiado consciente, porque jamás parte de la represión emocional, jamás parte como de una frustración o tienes que llegar a la meta en un mes o no, porque justamente nos centramos mucho en el trabajo desde el presente y desde ese proceso que no es forzado, sino que empezamos a verlo como que un poco más atemporal, más aquí y ahora. Muy bien. Efectivamente, hay algo que has estado repitiendo y que quisiera puntualizar. Cada uno de nosotros tiene el poder de la sanación. Lo que hace Meli, lo que hago yo como terapeutas, es dar un acompañamiento. Sin embargo, el fin, tanto ella como yo, no es crear apego entre el paciente y el terapeuta, sino que el paciente en su momento vaya tomando su propio poder, se vaya desarrollando en su propio poder. Al principio uno puede ayudarles a interpretar, por ejemplo, los sueños, ¿no? Y mira, esto pues es un simbolismo de esto y tal en tu vida, así. Sin embargo, ya después uno invita a que el paciente interprete sus sueños. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos la tarea, le estamos robando su poder, porque es su poder. En cuanto él empieza con el tema de interpretar los sueños, de hacer sus meditaciones, de hacer sus decretos, ahí se va empoderando, poco a poco se va empoderando. Nosotros somos en un momento como un bastón que los ayudamos a que se apoyen en nosotros, en la experiencia que ya tuvimos, pero que finalmente sepan que ellos tienen la semilla de la iluminación, que ellos tienen la medicina dentro, que ellos tienen, como dice Meli, el universo dentro, todo el conocimiento lo tienen dentro. Sin embargo, sí, en esta primera instancia ocupan como de un acompañamiento, es un simple acompañamiento. No es necesario que nosotros creamos en cualquier paciente, en cualquier persona, ningún apego, ¿no? Porque eso es versus nosotros mismos. Quiero saludar a algunas de las personas que se han conectado, como Donna, como Marian, que también ya mandó un par de mensajitos, muchas gracias. Kelly, Sandy, Sara, saludos. Jorge, pronto te voy a ver. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por abrir su corazón para la información que tenemos. Y bueno, entonces
La decodificación es parte de tu proceso como terapeuta y la empiezas a aplicar. Y a ver, cuéntame algunos testimonios de las personas en donde te hayan dicho, ok, yo venía por esto y ya quedó como saldada esa parte, ¿no? Cuéntame cómo fue, sobre todo al principio, que tú ubiques esa evolución que tú tuviste como terapeuta, porque, bueno, pues también a mí me pasó, ¿no? De pronto tenía como mis vivencias en el mundo y pues iba como enriqueciendo mis terapias a partir de mis vivencias. O sea, nosotros como terapeutas no dejamos de aprender y nosotros seguimos cometiendo errores. Entonces quiero ver si te reconoces, Meli, que seguramente sí, como esta persona que ha venido evolucionando, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso. Claro, claro, todo este proceso, digamos que este despertar siempre trae cosas y cuando tú empiezas a generar esa conciencia, pues vas cayendo en cuenta de más patrones que tenías o de pronto emociones o de pronto desbloqueas también recuerdos y hay un proceso ahí. Yo siempre lo he entendido como pasa algo demasiado curioso y es como que hay un tema a trabajar que se desbloquea, que al principio como que, uff, duele porque no lo había visto desde esta forma, desde una manera consciente y de pronto el significado detrás. Y empiezo a trabajar en eso con las herramientas que he venido aprendiendo y una vez como que empieza ese proceso como de darle luz a esa parte, esa conciencia y aprender es como, ahora tienes las herramientas suficientes para ahora desbloquear y trabajar esto. Y es como, para eso lo aprendí. Entonces, realmente las personas que uno acompaña en procesos terapéuticos es un aprendizaje mutuo, porque a la final lo que tú puedes percibir en otras personas de alguna u otra manera vive en ti, procesado o no procesado, vive en ti, ¿sí? Entonces, esa enseñanza y ese aprendizaje que tú tienes se transmite. Muchas veces cuando uno está como en pro de trabajar cierto tema en específico, te empiezan a llegar personas relacionadas al tema. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿sí? Muchas veces como que sí me han llegado diferentes personas que es un tema como o no encuentro la tranquilidad o siento que no hay conexión con mi vulnerabilidad o con mi sentir, pero cuando empiezo a hacer las preguntas indicadas y es como, ok, estamos acá porque hay una desconexión de que no puedes sentir, sí, no. Y hay un tema de control fuerte, sí, o sea, necesito controlarlo todo. Ok, pero cuando empezamos las preguntas adecuadas, encontramos en su raíz que cuando niña o cuando niño, el tener una emoción, o sea, el llorar, el estar triste, estaba mal, estaba castigado, debías ser fuerte y tenías que controlar tus emociones. Entonces también empezamos a comprender dónde se empieza a originar todo este tipo de comportamientos que te llevaron a una desconexión, ¿sí? Entonces, bajo lo que tú crees, ¿te ha funcionado la metodología? No, no me ha funcionado. Ok, ¿qué quieres experimentar en este momento? Empezamos a abrir una brecha muy diferente entre lo que era justamente lo que conversaba, como que las creencias o lo que a uno le dicen que uno se apropia tanto de, pero no, uno no se dio esa oportunidad de abrir, de expandir, de romper todo y empezar a vivir la vida realmente desde tu propia experiencia, tu verdad adquirida, ¿sí? Entonces, claro que son procesos compartidos, porque cuando uno empieza un proceso de despertar y de conciencia, también caes en cuenta de todo eso atrás que venías identificando como tuyo, pero que realmente fue un copiar y pegar. Y muchas veces como personas estamos funcionando desde copiar y pegar de generaciones y generaciones de nuestra familia, de nuestros papás y nuestros papás de sus abuelos y nuestros abuelos de sus bisabuelos, y así, ¿sí? Entonces, claro, yo me he dado cuenta mucho en estos tipos de acompañamientos que las bases en las personas a tratar son las mismas, pero en diferentes contextos, Mm, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya se hace ese tipo de acompañamiento, uno también ya tiene un poco más afinado el oído, donde ajá. tú
de verdad te das cuenta que todos como seres humanos estamos pasando por los mismos traumas y dolores. Lo que pasa es que se han desarrollado en contextos un poco diferentes, unos más arriba, unos más abajo, pero Perfecto, estamos enfrentando en pro de lo mismo, encontrarte así es. y ser libre. Perfecto. Eso, justamente es, te vuelvo a interrumpir, perdóname, pero si no lo hago, me quedo con las cosas. Tranquilo. Eh, justo eso que estás diciendo es que, por ejemplo, Meli tiene una forma de trabajar. Yo tengo una forma de trabajar y otros compañeros que veo aquí, algunos terapeutas conectados también, tienen otra forma de trabajar distinta. Sin embargo, eh, vamos como a lo mismo, es decir, nos remite, ella habló de los patrones de conducta. Bueno, yo lo tengo ubicado como cada uno de nosotros nace con ciertos condicionamientos. Condicionamientos en el sentido de el día que nació, la hora que nació, el signo que es, la cultura en donde nació, la religión que practicó, la familia que le tocó, los padres que le tocaron. Todo eso son condicionamientos. ¿Eso qué significa? Significa que la persona va a ir formando una identidad, pero muy de acuerdo a repetir patrones, a justamente estar bajo la influencia de los astros, mucha de esta parte, o sea, son condicionamientos, ¿no? Y actúa de manera, o sea, desde el inconsciente muchas cosas. Ella se peleó con el novio y termina con él y el siguiente tiene las mismas características. ¿Por qué? Porque no ha trabajado las heridas. Entonces, cualquier terapia, desde la psicológica hasta esta energética que hacemos nosotros, es más, hasta el tema de la religión, porque yo me gusta leer Cábala, practico Cábala y también he compartido con hermanos que son cristianos, hablan de esta parte de la genealogía, ¿no? Y de la importancia que tiene la genealogía. Así que, justo lo que dice Meli, pero cuando nosotros hemos decidido llevar un camino desde lo espiritual, entonces esos condicionamientos lo único que hacen es que nos empiezan a mostrar, es como un mapa, nos empiezan a mostrar como el camino que debemos seguir para trascender, ¿no? Por eso nosotros, o no sé si tú, Meli, pero yo al menos trabajo con cualquier paciente sus huellas, sus heridas desde la infancia y también trabajo los patrones. O sea, ¿por qué? Porque ahí viene información de los padres. Entonces trabajo mucho con los ancestros. Entonces, cualquier terapia requiere de eso porque necesariamente la herida que traen aquí en el presente viene de ahí, de justamente lo que dijiste, de ese niño que de pronto fue silenciado o fue humillado también en su caso, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia historia y la tiene desde ahí, ¿no? Y es importante que podamos como terapeutas como tener esta comunión, ¿no? Ok, pues claro, o sea, nosotros finalmente hacemos la terapia que nos toca hacer, pero tenemos un común denominador que es el amor y como esta parte de ir a la causa raíz para trabajar la sanación de cada una de las personas. Y como tú, como yo, que llegue el momento en que esa persona por sí misma camine su camino y le dé la mano al que tiene al lado o al que tiene enfrente o como sea o atrás y que lo ponga a caminar con él para después esa otra persona haga lo mismo, ¿no? Y así estemos como en comunión. Te voy a leer algo que me parece importante que escribió Sandy, que dice, qué bella luz de ambos, todo el mundo, no, todo el día me sentí apagada hasta ahorita. Gracias, gracias, gracias. Y Kelly dice, excelente información, saludos Qué desde hermoso, Arequipa, Perú. qué hermoso mensaje, qué bonito también que te pueda llegar nuestra energía. Realmente todo esto es con todo el amor del mundo y justamente para presentar diferentes herramientas. Y algo que también quería complementar con lo que Sí, estabas diciendo, Carlos, es que justamente todo el propósito de esto, y que claro que la idea es como esa independencia de la persona, ese autogestionarse, el acompañarse es que cuando empiezas a generar esta luz de la conciencia, cuando empiezas a observar y a estar presente y estar atento, también puedes tener la capacidad de entonces
cómo lo estás tomando las decisiones diferentes desde un punto mucho más consciente y mucho más profundo, empiezas a experimentar lo que realmente deseas experimentar, ¿sí? Porque entonces esos errores que uno tiene normalmente como humano ya no se toman como la catástrofe más grande del mundo, sino como ese peldaño de aprendizaje en donde te da la oportunidad de profundizar algo nuevo y de seguir adelante en ese presente. Y si tú realmente focalizas toda tu atención en el futuro, te estás perdiendo lo único que existe. Pero lo que sí es válido es que ese futuro, en algún momento que va a ser el ahora, Ajá. simplemente lo estás cultivando desde este presente. Entonces, cuando estás tan presente, tan consciente en este momento, eligiendo conscientemente lo que quieres experimentar, porque todos tenemos como de pronto esas barreras que nos ha costado un poquito dar ese paso de sobreponernos a esa barrera, pero esta pregunta es muy importante, ¿qué es lo que realmente quieres experimentar en tu vida? Y desde ahí elige. Y en esa elección poquito a poquito, paso a pasito, llega un momento en que, ¿y en qué momento llegué a esta meta? Y es que Ujú, estuviste tan presente, tan contenido, tan amoroso, incondicional a ti, que ujú, no estabas ujú. con el afán de, y cuando te diste cuenta, te disfrutaste tanto el proceso que llegaste a. Entonces no lo sientes como algo forzado, ni tampoco lo sientes como, ay, por fin llegué, sino sientes la dicha de todo el proceso y como, wow, o sea, qué bonito y qué significativo. Empiezas a ver la profundidad de la vida y de tu contexto. Pues sí. Sí, perfecto. Voy a interpretarlo de la siguiente manera y si me equivoco, me corriges, por favor. Nosotros empezamos en este proceso siendo como víctimas de alguna manera del destino porque actuamos desde el inconsciente. Cuando empiezas tu proceso, que empiezas a estar presente en el aquí y en el ahora, poco a poco, entonces tomas las riendas de tu vida y pasas por el proceso de hacerte responsable. Es decir, ya no es que el otro te hizo, que el otro te pegó, que el otro te abandonó, que el otro... Empiezas a observar que tú generaste esa causa. O sea que hay una responsabilidad intrínseca en ti. Y cuando tomas esa responsabilidad, te sales del papel de víctima y dices, ah, ok, bueno, pues sí, claro, lo hice para trabajar esto, para integrar esto, para sanar esta herida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va por ahí también tu comentario, es el complemento de lo que me complementaste. Entonces, espero que estemos en la misma sintonía de esto. Y hay una cosa que también mencionaste, que lo voy a rescatar porque lo mencionaste así como que muy, muy rápidamente, muy brevemente, y fue el amor. El amor es lo que nosotros y a cualquiera en su proceso va a sanar. El amor. Mel y yo, previo a estar con ustedes, hicimos una pequeña meditación del Buda del amor y de la compasión. Hicimos el mantra del Om Mani Padme Hum para llegar con la mejor vibra hacia ustedes, para transmitirles lo mejor de nosotros desde el amor. Entonces, es importante que ustedes consideren que en su proceso es necesario que conecten con el amor, ¿no? El amor es lo único que te puede hacer sentir similar al otro o que te hace empatizar con el otro, con su sufrimiento, o incluso disfrutar también sus alegrías, ¿no? Yo creí que eso no se podía, o sea, yo decía, está haciendo, no está siendo sincero, porque ¿cómo se va a alegrar del logro de que tuvo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo no lo había desarrollado. Pero cuando tú empiezas a trabajar con el amor primero propio y después empiezas a conectar con el amor a otros seres, de verdad que sientes gusto por el éxito de los otros. O sea, pero lo sientes y es bien bonito compartir eso, ¿no? Pero es desde el trabajo del amor. Así que los invito a que eh, conecten con esa frecuencia, que constantemente estén llamando al amor, que conecten con el amor. Hay un versículo en la Biblia, en Corintios 13, me parece que te habla de los dones, ¿no? Y que te dice que tú puedes tener el don de sanación, que puedes tener el don de lenguas, y así te enumera varios dones, ¿no?
que te dice que puedes tener todos esos dones, sin embargo, si no tienes amor, no tienes nada. Entonces, esa es la clave, el amor, ¿no? Sí. Que conecten con el amor. Por eso, Mel y yo, desde que abrimos el espacio, fue ahí, en esa vibración. Sí, totalmente. El amor lo es todo. Porque ese amor incondicional que empiezas a trabajar en ti, como tú realmente la forma en que también te relacionas, cómo te expresas con las personas, cómo hablas de ellas, es el reflejo de la relación y cómo te hablas a ti, ¿sí? De la paciencia y el amor que te tienes a ti. Entonces es simplemente expansión desde ese amor tan grande incondicional y es trascendiéndolo todo. Porque así como todos estamos en procesos de descubrirnos, de caer en cuenta de patrones, de ir desglosando nuestro ego, de conectar desde la esencia, así como muchas veces nosotros nos equivocamos como seres humanos por estar en un piloto automático, que no teníamos las herramientas en ese momento y no sabíamos cómo manejar los contextos de formas diferentes. A todos nos pasa eso. Y si nosotros nos permitimos tener un espacio de conciencia donde trascender más que el bien y el mal y que todo en esta vida viene siendo relativo, no absoluto, también es esa comprensión desde que las personas a tu alrededor muchas veces están accionando o más bien reaccionando de forma reactiva desde su ego y desde esa coraza, pero también desde ese piloto automático. Entonces, realmente la maldad es inconsciencia, ¿sí? No es como con toda la intención de hacer el daño, pero sí es la inconsciencia de no tener, no conocer más herramientas, no profundizar en ti, en la relación que tienes contigo, en lo que no se ha sanado. Porque cuando empiezas en un proceso de conciencia, es eso mismo lo que quieres compartir. Y lo que sigues cayendo en cuenta de tus mismas contradicciones es el mismo trabajo interno que también debes hacer. Entonces, cuando trasciendes un poco más allá desde ver a las personas desde su esencia y no desde el proceso, desde ese ego que se está trabajando, es mucho más fácil porque al fin y al cabo somos uno. ¿Mm? Somos Correcto. una conciencia absoluta en una experiencia, en muchísimas experiencias, formas diferentes, pero sigue siendo esa misma conciencia experimentada en diferentes cuerpos. A la final, la fuente, la conciencia, a la final, ese amor universal sigue siendo uno. Así que tú eres yo soy tú, lo que tú ves en mí está en ti. Digamos, eso tan bonito que decían, que la energía hermosa que transmitíamos, que el amor, de una vez les digo con todo el corazón y con toda la energía del mundo, lo que ven en nosotros está en ustedes y muchas cosas de lo que uno ve, o sea, si lo puedes ver, si lo puedes percibir, es por algo. Entonces, la invitación, ver mucho más profundo y para ver con amor hay que ser amor. Para tú realmente compartir algo y expandirlo, tienes que experimentarlo y te experimentas siéndolo. Así lo floreces. Mm. Sí, y el amor es algo que se va profundizando, porque nosotros como que nos formamos con una creencia de que el amor es de tal o cual forma, ¿no? Por ejemplo, al principio, pues si tenemos a nuestros papás viviendo juntos, tenemos como esa muestra de lo que puede ser el amor de pareja, ¿no? Entonces, independientemente de que ellos se puedan relacionar desde sus mismas heridas, ¿no? Para nosotros, esa forma de relación es amor, ¿no? Entonces nosotros lo podemos reproducir, podemos repetir esos patrones como, no sé, si tu papá de pronto ejercía violencia emocional o verbal en la casa, pues tú lo vas a reproducir, ¿no? Y el hecho de que empieces a trabajar desde la pregunta de qué es el amor, ¿no? O sea, estoy hablando desde el amor, o sea, preguntas a ti mismo, ¿no? ¿Cómo es que estoy expresando el amor? Si es amor esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, estoy sintiendo celos por eso es amor, ¿sabes? O sea, porque a veces vienen estas confusiones. Nosotros creemos que esta parte de demostrar esta inseguridad es amor, ¿no?
Entonces vienen esas confusiones. Hay un libro muy bueno de Erich Fromm que se llama El arte de amar, que lo pueden encontrar como audiolibro ahí en YouTube, y está impresionante porque te hace como una reflexión de, a ver, tú si no te amas a ti misma, a ti mismo, dime tú cómo puedes amar a tus hijos, por ejemplo, si es que ya estás casado y tienes hijos, ¿no? O a tus padres. ¿Cómo puedes amar a alguien más si no te amas a ti? O sea, no has conectado con el amor, ¿cómo vas a amar? ¿Me explico? Entonces vas profundizando y vas profundizando en lo que es el amor. Y es bien bonito tener esas experiencias porque Emilia ahorita habló del amor incondicional. Y eso es así como básico en el proceso de sanación, ¿no? El amor incondicional, porque te das cuenta que no importa que la otra persona te dé algo a cambio o no, porque la recompensa está simplemente en que tú lo das con amor. Ya cuando tú lo das con amor, ahí está la unicidad que hablaba Meli. Ahí está, ¿no? La compenetración, porque te lo estás dando a ti mismo. Después, quizá si lo hiciste desde, no lo hiciste desde el amor incondicional, entonces va a venir algo que te defraude, que te haga sentir decepcionado. ¿Por qué? Porque estabas esperando algo. Pero si lo haces desde el amor incondicional, no importa si viene algo de esa persona o no, no importa porque es incondicional. Un ejemplo del amor incondicional puede ser la mamá, o sea, la mamá con los hijos, ¿no? La mamá responsable, la mamá amorosa, en donde da, y no le importa que el hijo de pronto le retribuya, porque lo da así, desde el amor, ¿no? Y es bien bonito. Y cuando tú lo experimentas, cuando tú dices, mira, toma, te doy este té que te va a ayudar en esto, ¿no? Ya con eso, a ti, con el hecho de darlo desde el amor incondicional, ¿no? Ya no hay como forma de que te decepcione si esa persona incluso te da las gracias o no. Porque tú lo entregaste con amor y te lo entregaste a ti, es lo que dice Meli. Tú eres yo soy tú. Entonces te lo estás entregando, ¿no? Y estás experimentando ese amor dentro de ti mismo también, ¿no? Meli, ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista, que se convirtió al final en un conversatorio, pero que bueno, como nos pasa, fíjate, en las últimas conversaciones que hemos compartido, que hemos tenido, concluimos en el amor. Si te das cuenta, ve nuestro live y terminamos en el tema del amor. Sí, pero charlamos, bueno. Sí. Entonces quisiera, por favor, que ya empezáramos a generar las conclusiones, Meli. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. No, ¿Qué mensaje, por último, le quieres entregar a este público? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. ¿Qué mensaje les quisiera enviar? Bueno, darse la oportunidad de vivir este tipo de experiencia. Realmente la terapia de codificación es un proceso muy bonito, muy amoroso. La terapia con los honguitos también es es 3 veces, 4 veces, 5 veces mucho más profundo, y combinada con la decodificación, digamos que la conexión es bastante, bastante amplia y es de la misma esencia del amor. Así que nada, realmente están súper invitados si quisieran vivir un tipo de experiencia así, porque tenemos encuentros virtuales y presenciales. Y Ajá. también pues quisiera, ya aprovechando el espacio, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo muy, muy bonito. Sin embargo, en este momento pues también estoy trabajando en mi proyecto personal, así que también en este momento bajo como mi marca y de mi grupo, porque somos un grupo, pues tenemos ya estos encuentros de sesiones privadas y grupales con los honguitos, con los niños santos, las terapias de decodificación y también espacios holísticos de conexión desde la arte terapia, que también es súper lindo. Entonces, nada, les cuento que tenemos, dependiendo de la terapia, espacio virtual o presencial, pero son súper invitados porque el trasfondo de todo esto es que viene desde la libertad. No hay juicio alguno, no hay forma por la cual te podamos juzgar, no hay forma alguna de que intentemos imponerte una creencia, una teoría. Al contrario, estos espacios son de expansión, de amor y conexión muy, muy profundo, muy significativo.
Así que gracias por conectarse, gracias por el espacio. Como hemos concluido en nuestros conversatorios, siempre la raíz viene desde el amor incondicional, pero para llegar a ese amor incondicional, la luz de la conciencia es lo que te permite conectar desde ahí, porque no lo estás viendo desde el amor que creemos sentir, desde lo que nos enseñaron, no desde lo que percibimos desde nuestro ego y el ego de los demás, sino que traspasamos finamente, amorosamente y delgadamente esa línea hacia el ser, hacia la conciencia, hacia la expansión, y desde ahí es que ese amor incondicional empieza a accionar en ti, en tu alrededor, en tus relaciones de pareja, de familias, de amigos y en tu realidad. Así que las perspectivas siempre, siempre están para ampliarse. La vida es mucho más de lo que creemos. Así que muchas gracias por el espacio y también pues toda la información que requieran también me pueden escribir por mis redes. Y nada, de verdad, qué bonito espacio, Carlitos. Siempre honrada de estar a tu lado en estos conversatorios slash entrevista. Gracias, gracias a ti. Tus redes, por favor, nómbralas todas, todas. Claro, claro que sí. Bueno, en Facebook estoy como Antaratma Sadhana, si algo se los dejo en los comentarios. Igual creo que acá debe estar como vinculado, no sé por dónde, pero vinculado. En Instagram estoy como Antaratma08 y pues Grupo Estrella, que estamos estrenando nombre, logo y que ya hemos empezado nuestro servicio full de lo que les estaba comentando. Estamos en Instagram como Luna Marzana, todo pegado, Luna Marzana, y en Facebook también como Luna Mar. Entonces, nada, cualquier cosa, nos estamos leyendo, escuchando, hablando, sería un gusto conocernos. Y nada, muchísimas gracias por todo. No, pues gracias a ti, Mel, por tu conocimiento, por tu cariño también hacia cada una de las personas que abren su corazón y su mente para tener esta experiencia de conciencia. Y bueno, también aprovechando, aprovechando así como Mel este espacio, tenemos un grupo de terapeutas holísticos online y esperen la próxima feria porque son ferias a bajo costo. Pueden invitar a más personas a que aprovechen estos precios. Este grupo se formó de unos colegas chilenos, es buenísimo. Igual te voy a invitar, Mel, para que de pronto tengas algunas colaboraciones, alguna participación. Es muy bonito, ¿no? Trabajan pues un montón de terapias, es impresionante la cantidad de terapias que hay, ¿no? Que limpieza de útero, que ANC, que bueno, honguitos también, constelaciones familiares, Reiki, hay cantidad de terapias holísticas y es con lo que se sienta cada uno de ustedes conectado. Desde el fondo de su corazón ustedes van a decir, registros akáshicos, quiero que me lean los registros akáshicos. Entonces, pues nada, ahí seguimos en contacto, muchas gracias. Aquí ya está poniendo Mel, creo, claro, sí, sus redes sociales, ahí lo ven en los comentarios. Y pues gracias otra vez, Meli. Que tengas una linda noche y a todos ustedes, bendiciones. Chao. Gracias, chao. Bye.